Bueno, en primer lugar, me gustaría que me definieras qué es la prima de riesgo. Sí, cómo no. Mira, la prima de riesgo es básicamente la medida del riesgo de crédito de un país frente al otro, ¿ok? Normalmente se suele considerar un país como referencia de un entorno geográfico. En el caso europeo, nuestra referencia son los bonos de la deuda pública alemana, que representan, entre comillas, la tasa libre de riesgo de la divisa euro, ¿ok? Eh, para efectos del mercado, el mercado cuando habla de la prima de riesgo, se refiere siempre a la diferencia de rentabilidades que hay en los bonos a 10 años. Entonces, para calcularla, simplemente acudiremos al mercado de la deuda pública alemana, veremos cuál es el bono de referencia o benchmark, que es la palabra en inglés que lo define, del 10 años, y a su vez iremos al mercado local, el nuestro, por ejemplo, en España, y tomaremos la rentabilidad de un bono de 10 años español, y la diferencia aritmética entre ambas rentabilidades es lo que se conoce como la prima de riesgo. Por ejemplo, para calcularla, imaginémonos que un bono de la deuda pública alemana de 10 años benchmark tiene una TIR, una rentabilidad del 0,20%. Pues el bono español análogo benchmark a 10 años tiene una rentabilidad de 1,50%. Entonces, las restas son 1,30%. Estaríamos diciendo que la prima de riesgo entre Alemania y España son 130 puntos básicos. Eso suele expresar en puntos básicos, por convención, ¿ok? No es una cuestión estática, esto fluctúa en la medida en que los mercados interpretan que se deteriora o mejora el riesgo de crédito español. Por ejemplo, si existen malas noticias sobre que se dispara el déficit fiscal, hay inestabilidad política, pues los mercados, en España, por ejemplo, los mercados tenderían a vender bonos españoles, ¿vale? Y comprar bonos alemanes, lo cual haría que las rentabilidades de los bonos españoles aumentaran en relación a los alemanes y esa prima de riesgo se abriría. Se iría de los 130 puntos básicos a 150, 160. ¿Okay? Y viceversa, si las noticias son buenas para España porque ha salido un déficit menor que lo esperado y hay consensos políticos, pues podríamos ver como la prima de riesgo mejora considerablemente. ¿Y cuál es la situación actual de la prima de riesgo española? Actualmente la prima de riesgo está cotizando alrededor de los 94, 92 puntos básicos. Eh, no hay que olvidar, sin embargo, que para el mes de abril de este año hemos llegado a tener una prima de riesgo cerca de los 150 puntos básicos. Lo que pasa es que justamente cuando se estaban generando tensiones, el Banco Central Europeo intervino en el mercado anunciando unos planes de compra de deuda de nuestros países enormes, un plan monstruoso de compra de deuda, lo cual estabilizó los mercados y hizo que retrocedieran a los niveles actuales. Si pensamos en la crisis anterior, la crisis financiera de Lehman, en el peor de los momentos, en julio de 2012, la prima de riesgo española llegó a estar a 650 puntos básicos sobre la alemana, con rentabilidades de los bonos españoles por encima del 7%. Por lo cual los niveles actuales de deuda pues parecen asumibles, pero claro, siempre que papá Banco Central Europeo esté en mercado y esté conteniendo los temores de los inversores internacionales con respecto a la fragilidad de nuestra economía y nuestros niveles excesivos de déficit y endeudamiento. Y de cara a los próximos meses, ¿cómo crees que evolucionará la prima de riesgo? Pues en consistencia con lo que acabo de decir, como en casi todos los mercados financieros, no se puede decir que estén muy intervenidos, pero realmente estas políticas fiscales tan expansivas, o sea, estas inyecciones de liquidez brutales y hace que los mercados de alguna manera estén acotados a la baja mientras los reguladores estén tomándoselo tan en serio. Entonces, mientras la presencia del Banco Central Europeo esté, sea, esté ahí, mientras el Banco Central Europeo esté ahí, pues sinceramente no creo que la prima de riesgo española
vaya a desmejorar bastante. Ahora, en el momento que el Banco Central Europeo desaparezca o retire un poco el apoyo de los mercados con estas inyecciones de liquidez y programas de recompra de deuda masivos, podemos ver cierta tensión sobre la prima de riesgo española. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, hubo un ejemplo reciente que fue la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, que no veía con buenos ojos los programas de recompra del Banco Central Europeo, y eso añadió tensión en los mercados sobre la prima de riesgo. Cualquier noticia que haga, que vaya en el sentido de que la presencia del Banco Central Europeo pueda desaparecer o que haya una pequeña retirada, pues va a ser perjudicial para la deuda, para la prima de riesgo española, a menos que se alcancen consensos políticos y se haga un ejercicio de disciplina fiscal y monetaria intensivo en nuestro país. ¿Y cómo influye la prima de riesgo a la hora de planificar nuestras inversiones? Pues mira, es esencial. La prima de riesgo tiene un impacto definitivo a la hora de planificar las inversiones. O sea, tú siempre vas a preferir invertir, sobre todo cuando estamos hablando de los mercados de renta fija, en papeles, en bonos de países que tengan primas de riesgo contenidas y sobre todo situaciones de déficit controlado y de poco endeudamiento, porque eso es una garantía de que son países que están haciendo bien las cosas, que están ahorrando y que no necesitan acudir a los mercados en busca de excesos de financiación justo cuando peor van las cosas, que es el problema que nos pasa a nosotros, que es que cuando peor nos van las cosas es cuando más necesitamos la deuda, ¿no? Entonces, eh, hay estudios empíricos que relacionan la evolución de la renta, por ejemplo, en el caso de los bonos corporativos, bonos emitidos por empresas locales, ¿vale? Fíjate que hay empresas locales que emiten bonos para financiarse. Estos bonos se ven perjudicados por la evolución de la prima de riesgo española. Pues sí, porque son empresas españolas. ¿En qué sentido? En dos. Primero, hay una razón financiera. Muchas, perdón, muchas de estas empresas, muchas de estas empresas españolas están acudiendo a financiarse con bancos locales, ¿de acuerdo? Y estos bancos locales sí que están verdaderamente afectados por la evolución de la prima de riesgo, porque ellos dependen de las inyecciones y de las compras de deuda y de acudir a la taquilla de financiación de los reguladores, ¿correcto? Entonces, en la medida que se deteriora la prima de riesgo, la financiación para las entidades financieras se encarece. Y por tanto ellos trasladan ese encarecimiento al funding, a la financiación de las empresas corporate, que a su vez, cuando vayan a emitir bonos, van a reflejar ese encarecimiento porque los mercados saben que sus perfiles de riesgo se están encareciendo. ¿Ok? Y por otro hay una razón fiscal, que es el hecho que puede ser que los estados que estén sometidos a un estrés por el hecho de que su prima de riesgo se está disparando, pues tiendan a someter, a incrementar su apetito recaudatorio, subiendo los impuestos o reduciendo subvenciones que tuvieran por sector, en cuyo caso esto tendría un impacto directo sobre los resultados de las empresas, que a su vez tendrían que acudir a buscar financiación en el peor momento, cuando peor les están yendo los resultados y el mercado les castigaría. Entonces, tienes que tener cuidado con la prima de riesgo, pues claro, porque es que si tú vives en España y la prima de riesgo española se dispara, todo se estropea dentro de España. ¿Me estoy explicando? Entonces, no solo es importante, no solo es importante estar consciente de que esto puede pasar, sino que además prever, tratar de hacer una colocación de activos correcta en tu portafolio, en tu cartera. Y por último, ¿qué podemos aprender sobre la prima de riesgo en el programa práctico de estrategias de inversión y trading? Bueno, podemos aprender de todo, en el sentido de que, a ver, ninguno de nosotros somos gurús, ni sabemos lo que va a pasar, ni manejamos el futuro, pero lo que sí tenemos que ser capaces es de controlar, identificar y medir los riesgos que asumimos.
Para poder hacer eso, primero hay que tener los conocimientos sobre la valoración, los conocimientos básicos sobre la valoración y la evolución de los activos de renta fija. Cómo se comportan dinámicamente ante la evolución de los parámetros del mercado. ¿De acuerdo? Y por otro lado, una vez que conocemos cómo es la dinámica y el movimiento de estos activos de renta fija, que es algo que vamos a estudiar intensivamente dentro de este máster, tenemos que reaccionar, tenemos que ser capaces de identificar los riesgos que sufrimos. Por ejemplo, si estamos ahora viendo que va a haber una restricción de la financiación, o hay noticias que apuntan hacia una restricción de la financiación del Banco Central Europeo, pues vamos a pensar, por ejemplo, que la prima de riesgo española puede sufrir un poco. ¿Eso qué significa? Que las rentabilidades de los bonos corporativos que tengamos en cartera también, también se van a incrementar y vamos a tener pérdidas de capital. Pues si nosotros hemos hecho este máster y hemos estudiado, pues trataremos de reducir la duración de nuestra cartera. De manera que nuestra cartera tenga una duración pequeña, de forma tal que la evolución de los tipos de interés le impacte lo menos posible en precio. También trataremos de buscar activos de mayor calidad, en el sentido de que, y activos, bueno, asociado al concepto de duración, activos de más corto plazo también. O sea, nos va a permitir tomar decisiones que pueden aminorar los riesgos que tenemos. Es decir, ese es el siguiente paso. Somos capaces de valorar, identificar, analizar y controlar el riesgo, ¿no? Que yo creo que si logramos hacer eso dentro del máster, hemos avanzado muchísimo. Además, no solamente vamos a ser capaces de identificar esto en nuestra cartera, sino que cuando nos ofrezcan nuevos productos, podamos clasificarlos en función del riesgo asumido en términos de crédito y también de la prelación que tenemos sobre los activos en caso de que haya un evento de quiebra, etc. Por tanto, no somos gurús, pero sí podemos llegar a tener las destrezas suficientes como para defendernos de eventos adversos del mercado, haciendo este máster.